Hola viajeros del lenguaje, el día de hoy estoy aquí para traerles la reseña del último libro de literatura que terminé, que es este azulito de aquí, que se llama Narraciones Extraordinarias y es un libro editado por los Editores Mexicanos Unidos S.A. Editores Mexicanos Unidos jamás serán vencidos. Es una compilación de 17 cuentos, de algunos de los cuentos más conocidos de Edgar Allan Poe. Nos volvemos a encontrar con Edgar Allan Poe el día de hoy para continuar conociendo acerca de su obra. Bueno, son 17 cuentos, así que vamos a comenzar porque tenemos mucho de lo que hablar el día de hoy. Por suerte, hoy no tenemos que relatar mucho acerca de la vida de Edgar Allan Poe porque eso ya lo hicimos en este video de acá, que lo voy a poner acá o en alguna parte, aunque el día de hoy les voy a comentar algunos detalles extras de la vida de Edgar Allan Poe rapiditos, de los que no hablamos en el video pasado y que me parecieron sumamente interesantes. ¡A huevo, chismecito! Por ejemplo, tenemos algunos escritos de Poe, como una especie de diarios en los que podemos extraer que Edgar Allan Poe se veía a sí mismo como una persona de dotes intelectuales superiores que el resto de personas. O sea, él se veía a sí mismo de esa forma y de alguna manera creía que su sufrimiento en parte se debía a eso. Y sí. ¡Soy intelectual! Muy inteligente. Otro dato interesante que me pareció es que sus padres biológicos, porque acuérdense que el apellido Allan era de su familia adoptiva, mientras que su apellido Poe sí era de su familia biológica. Sus padres biológicos, bueno, la mujer era actriz y se parece que el padre era de buena familia, pero cuando se enamoró de ella, pues se fue a la vida bohemia y lamentablemente algunos dicen que murió, otros dicen que la abandonó. El caso es que Poe se quedó sin padre y al poco tiempo su mamá también muere de tuberculosis, dejándolo en la orfandad, momento en el cual es adoptado por la familia Allan. Antes de continuar, no se olviden dejar su like, suscribirse, compartir para que el sagrado algoritmo de YouTube permita que este video llegue a más personas. En el video pasado hablamos de la mala relación que Edgar Allan Poe tenía con su padre adoptivo, pero no les comenté acerca de, al contrario, la buena relación que tenía con su madre adoptiva, que se llamaba Frances Allan. En el video pasado también hablamos de que uno de los motivos por los cuales Edgar Allan Poe no tenía buena relación con su padre adoptivo es que Edgar Allan Poe se quería dedicar a las letras, mientras que su padre quería que se dedicara a algo que le dejara un mejor futuro, en este caso, en sus palabras, que estudiara derecho. Pero en esta nueva biografía que leí en este libro, los editores nos hablan acerca de que parece que las rencillas entre padre adoptivo e hijo van mucho tiempo antes. O sea, Edgar Allan Poe le comenzó a tener bastante rencor a su padre adoptivo a raíz de que descubrió de que él era infiel a su madre, a Frances Allan. Y finalmente otro detalle muy triste de la vida es que a pesar de que Edgar Allan Poe quería mucho a Frances como a su verdadera madre, debido a que su padre adoptivo lo había enviado como a una escuela militar, él no pudo estar con su mamá en los últimos días cuando ella estaba muy enferma. Y cuando ella falleció, él no se pudo despedir de ella. Y parece que eso fue uno de los motivos por los cuales él finalmente cayó en la decadencia, en el alcoholismo que lo caracterizó por el resto de su vida. Bueno, una vez habiendo relatado estos elementos extras de la vida de Edgar Allan Poe, bastante interesantes, ahora sí vamos a ir hablando de los cuentos. Hay algunos que voy a intentar no ser mucho spoiler, otros que es inevitable hacerlo, pero aún así, aunque yo les cuente de qué tratan, créanme que no es igual a leerlo de la pluma de Edgar Allan Poe. Bueno, en este caso de la pluma traducida, porque vamos a tener que leer la traducción, al menos que ustedes lean inglés, y en los cuales me imagino que ha de ser mucho más satisfactorio, ¿no? Yo solamente leí en inglés el último de las obras de las que vamos a hablar el día de hoy, así que quédense hasta el final para saber a cuál me refiero. La verdad no sé cuál es la lógica detrás de esta compilación. Me parece que están ordenados como al azar, o no sé si es de manera alfabética, no lo sé, la verdad, porque no es ni por años de publicación, entonces no sé cuál sea la lógica detrás de este orden, pero bueno, yo lo voy a seguir así porque es el que viene en el libro. Este cuento, titulado Berenice, fue publicado en 1835 cuando Edgar Allan Poe tenía tan solo 26 años. En este cuento, el narrador nos cuenta la relación que tiene con su prima. Su prima
no piensen mal, su prima estaba desfalleciente, estaba muy enferma y una noche antes de fallecer ella acude al estudio del narrador y él nos describe la perturbación que le ocasionó ver la sonrisa de ella, que era una sonrisa totalmente amplia, de dientes bastante blancos. Parece ser que le ocasionó una especie de crisis a nuestro narrador y cuando vuelve en sí se entera de que su prima ha fallecido finalmente. Después el narrador tiene otra especie de lapsus, que eso también es algo muy característico en las narraciones de Edgar Allan Poe, como explicar distintos fenómenos sobrenaturales a raíz de distintas enfermedades mentales, como en el caso de nuestro narrador del cuento Berenice. Nuestro narrador tiene una especie de lapsus donde de repente cuando vuelve en sí se encuentra que está frente al cadáver de su prima que ya ha fallecido y se encuentra con unos instrumentos de dentista y se da cuenta de que él mismo le ha sacado los dientes a Berenice. Y así con este giro inesperado es como termina este cuento, dejándonos esta sensación de perturbación clásica de los cuentos de Edgar Allan Poe. A Berenice yo le doy 3 estrellas de 5, porque me parece que algunos lapsus de los que tiene el narrador no llegan como a ser muy claros. El segundo cuento del que vamos a hablar, yo sí le doy las 5 estrellas de 5. Me encantó este cuento y me perturbó. O sea, el hecho de que me haya gustado no significa que esté de acuerdo con las cosas que se narran en él. Se llama El gato negro y fue publicado en 1843, mucho tiempo después, cuando Edgar Allan Poe ya tenía 34 años. El gato negro es narrado a partir de un narrador protagonista que nos va a contar cómo es que él llegó a la cárcel. Nos está contando la historia desde la cárcel. Resulta que él nos cuenta que cuando él era un joven, él era una persona muy amable, muy bondadosa y amante de los animales. Y cuando se casó con su mujer, que también amaba a los animales, él adoptó a un pequeño gatito negro. Ese gatito negro que se llamaba Plutón, y ojo que a raíz de acá, si ustedes tienen un gatito negro, pues no le pongan Plutón, o tal vez les guste mucho el cuento y le pongan Plutón a propósito. El caso es que Plutón era un gatito muy particular, pero nuestro narrador nos cuenta que él comienza a sentir una especie de repulsión hacia el gato, porque le parece que el gato le ignora o no le tiene tanto aprecio como a su mujer. Entonces, en una ocasión, se enoja tanto con el gato Plutón que con una soga en su cuello del gatito y ahí pues acaba con su vida del gato colgándolo en un árbol. Tiempo después aparece en su casa otro gato, también negro, pero con una curiosa mancha en el cuello, una mancha blanca. Y bueno, el gato no le agrada, pero como había ido allá como refugiado, su mujer empieza a cuidar al gatito. Y en este caso no tenemos el nombre, me parece, del segundo gato. En una ocasión, este gatito negrito con su manchita blanca en el cuello hace enojar tanto a nuestro protagonista que él toma un hacha y quiere acabar con la vida de este pobre animal, pero en eso se mete su esposa y el golpe que iba dirigido al gato acaba dándole a la esposa, ¿no? De tal manera que acaba con la vida de su esposa y en su desesperación de ver que acaba de cometer un crimen que lo puede llevar a la cárcel, ¿no? Pues se le ocurre romper la pared y mete allí a su mujer, bueno, el cuerpo, y vuelve a colocar todo, ¿no? Por los ruidos, pues la policía llega a la casa y comienzan a buscar, o sea, están buscando a ver qué es lo que pasó, ¿no? Entonces nos dice el narrador que en su soberbia de creer que había engañado a todos, se le ocurre golpear la pared donde sabe que tiene a su mujer emparedada. Entonces golpea así como diciendo, yo no tengo acá a nadie, miren, y golpea y justo se oye un gato. Los policías quitan los ladrillos y ahí se descubre que el hombre, sin darse cuenta, junto al cuerpo de la mujer había emparedado también al gato. Entonces este gato de alguna manera venga la muerte del primer gato y de la mujer, porque a raíz de eso pues a él lo meten a prisión. Y a mí me parece, aunque eso solamente es una interpretación mía, que cuando Edgar Allan Poe dice que el segundo gatito negro tenía una mancha blanca, creo que esa manchita que el mismo narrador nos empieza a decir que se va haciendo más grande conforme va pasando el tiempo, que hace alusión a la soga con que el tipo aniquila al primer gatito. O sea, como si fuera literalmente el primer gatito vengándose, o sea,
Plutoncito. Es horrible este cuento, las cosas que nos narra, pero es muy poderoso, ¿no? Muy efectivo para causarnos esta sensación de terror, de perturbación. Así que yo le doy 5 estrellas de 5. Nuestro tercer cuento se llama Guillermo Wilson, que en inglés me parece que es William Wilson. Yo no sabía que Guillermo era la versión española del William. ¿Sabías eso? Este cuento fue publicado en 1839 cuando Edgar Allan Poe tenía 30 años. Y nos relata la historia de un joven que es Guillermo Wilson, que desde que es niño en su escuela se encuentra a un chico que es idéntico a él físicamente y además también tiene el mismo nombre. Entonces, aunque al principio eran amigos, al final o conforme va pasando el tiempo, esta similitud incomoda tanto a nuestro narrador, a nuestro protagonista, que llega a ser una molestia la existencia de este doble, ¿no? Que es tan parecido a él. Conforme pasa el tiempo dejan de estudiar juntos, pero lamentablemente cada vez que Guillermo Wilson quiere hacer algo, por alguna razón aparece este doble y no lo deja como vivir en paz. Ya al final de la historia, nuestro Guillermo Wilson, el narrador, está tratando de engañar a una mujer y se aparece Guillermo Wilson el doble y lo evita. Entonces, en la molestia, nuestro protagonista toma un cuchillo para aniquilar a su doble, pero cuando lo hace, se da cuenta de que se ha clavado el cuchillo a sí mismo, como en un reflejo, y al final acaba con su propia vida. Sin duda, esta es una de las grandes influencias que más tarde tendría el autor de El retrato de Dorian Gray. Yo a esta historia, por la narración, por la forma que tiene, le doy 3 estrellas de 5. El siguiente cuento del que vamos a hablar se llama El retrato oval y fue publicado en 1842 cuando Edgar Allan Poe tenía 33 años. El narrador de este cuento nos dice que en una noche oscura se refugia en un extraño castillo antiguo donde hay diferentes pinturas, pero hay una en específico que a él le llama mucho la atención, que es un retrato oval de una hermosa mujer. Cuando él está a punto de dormir, se recuesta en la cama y encuentra un libro junto a él. Cuando lo abre se da cuenta que es un libro que relata la historia de las distintas pinturas que están allí. A él le interesa ese retrato en específico, el de la mujer, y cuando lo encuentra tenemos una narración que él lee a través de ese libro en la que nos cuenta que esa pintura mostraba a la esposa del pintor y que el pintor amaba tanto a su mujer o le parecía la mujer más bella del mundo que la tenía posando para él día y noche para lograr la pintura más perfecta que reflejara la belleza de su mujer. Sin embargo, cuando él por fin logra terminar la pintura, se da cuenta de que su esposa, por el cansancio de estar todo el tiempo posando, había fallecido. Como que la pintura hubiera absorbido, ¿no?, en parte su vida. Y también eso es otro elemento que también aparece en el retrato de Dorian Gray. Ya hay que hablar del retrato de Dorian Gray más adelante. Yo a este cuento, digamos que la narración va parecido, pero utiliza un recurso literario bastante interesante, que es el de los niveles narrativos. Es decir, como que hay una historia dentro de la historia principal. En este caso el nivel narrativo 1 es el del narrador llegando al castillo, encontrándose el retrato, y el nivel narrativo 2 es cuando encuentra el libro y entonces lee la historia del retrato. Entonces tenemos esta curiosidad en el cuento, por eso le doy 4 estrellas de 5. Después tenemos uno de los cuentos que me habían pedido por acá, que es La caída de la casa Usher. Este lo publicó en 1839 con 30 años también. El narrador era amigo de uno de los dueños, o bueno, el último heredero que había en ese entonces de la familia Usher. Esta familia había heredado una mansión a través de generaciones. Sin embargo, los últimos 2 herederos, digamos, se llamaban Rodrigo Usher y Madeleine Usher. Madeleine estaba muy enferma al punto de casi morir, y Rodrigo Usher padecía de los nervios. Entonces parecía que no iba a haber más descendencia después de eso, ¿no? Resulta que finalmente, cuando el narrador acude a visitar a su amigo le pide que lo visite para acompañarlo en este duelo que está teniendo por su hermana. Resulta que la hermana fallece y a Rodrigo Usher le da por pensar que han enterrado a su hermana viva. O sea, le entra como ese pánico, ¿no? Acuérdense que él como que padecía de los nervios, de la ansiedad. Entonces se le mete esa idea tanto que se comienza a torturar con ello, al punto que
un día, de repente, estando en el estudio, tratando de convencerlo de que todo está bien, de que su hermana sí ha fallecido, se abre la puerta y aparece efectivamente la hermana Madeleine Usher, que acaba de lograr escapar de su tumba porque realmente la habían enterrado viva. Y cuando Rodrigo Usher se da cuenta, como que la impresión del pánico le empieza a dar un infarto o algo así, se empieza a morir. Y entonces el narrador testigo comienza a ver que la casa empieza a temblar y sale corriendo porque justo en ese momento la casa se está derrumbando. Y es como una especie de metáfora de cómo esta familia, junto con su gran mansión, pues se acaba, ¿no? Se acaba la herencia. Y yo a este cuento le doy una puntuación de 4 de 5 estrellas. Después tenemos también otro cuento que me fascinó, que se llama La Máscara de la Muerte Roja. Un cuento bastante extraño dentro de la narrativa de Poe, porque no sucede precisamente en una casa oscura, sino es como que un país ficticio creado. Bueno, este cuento fue publicado en 1842, ya Edgar Allan Poe tenía 33 años. Tomen en cuenta que Edgar Allan Poe fallece a los 40, entonces ya estamos hablando de lo último de su vida en este momento. Bueno, en este país ficticio creado para la Máscara de la Muerte Roja ha llegado una plaga que es conocida como la muerte roja. Causa una especie de bulbos rojos en el cuerpo y causan una enfermedad terriblemente a la vista muy fea, ¿no? Y las personas terminan falleciendo. Resulta que en este país el príncipe, al ver que todos sus súbditos están muriendo, pues se encierra en su castillo con sus mejores amigos, con toda la comida que van a necesitar por meses, y de esa manera pretenden dejar morir al pueblo y ellos salvarse. Mientras la gente del pueblo por fuera fallece, ellos se dedican a tener fiestas, a pasarla muy bien, y en una ocasión hacen una fiesta de disfraces, de enmascarados más que nada, y aparece un extraño hombre disfrazado como si tuviera la muerte roja. Esto al príncipe le hace enojar mucho porque no quiere pensar en nada de lo que está pasando al pueblo. Entonces se acerca a él, lo va persiguiendo por el palacio para reclamarle y pedirle que se cambie de disfraz. Pero cuando lo toca, el príncipe cae muerto. Y resulta que se descubre que ese extraño visitante no era otro que la misma enfermedad personificada, dándonos el mensaje de que la muerte es igual para todos. Y yo a este cuento le doy 5 estrellas de 5 porque me gustó mucho el mensaje y cómo va narrando. Si Taylor Swift sacó 36 canciones en una noche, yo puedo sacar 15 cuentos en un video. Bueno, el siguiente cuento me gustó mucho porque creo que es algo que cualquier persona puede hacer para soltar cuando tenemos mucha ira por dentro. Escuchen cómo va. Se llama El tonel del amontillado. Fue publicado en 1846, ya Edgar Allan Poe con 37 años, ya en lo último ya de su vida. Nos narra la historia de una venganza. Resulta que el narrador nos dice que ha sufrido mucho por las humillaciones de un hombre que se llama Montresor, que tiene nombre de opresor, y para vengarse, en una fiesta que están teniendo, lo atrae con la promesa de darle un barril de un licor que se llama amontillado. Entonces lo lleva a unas catacumbas que, o sea, el Montresor estaba ya borracho, ¿no? Entonces cuando llegan a esas catacumbas, él le dice, sí, mira, acá te voy a dar el barril, no sé qué. El otro está medio oído y lo encadena a la pared, y ya allí encarcelado, creo que incluso le da una botella de amontillado, no estoy segura, pero el caso es que lo encadena y al final cierra la salida con rocas, y pues ya de ahí nos dan a entender que pues Montresor iba a fallecer, ¿no? O sea, esa venganza. Y no sé, me imagino a Edgar Allan Poe que alguien quizá le hizo enojar mucho y dijo, te voy a aniquilar en un cuento. Y entonces surgió ese cuento del tonel del amontillado, ¿no? Sí, yo también he hecho eso. Bueno, a este cuento yo le doy 4 estrellas de 5. Está muy divertido por eso. El siguiente cuento es muy extraño. No me gustó mucho, de hecho, este cuento. Se llama Un descenso dentro del Maelstrom. No sé cómo se pronuncia, lo voy a poner acá. Es el nombre de una corriente submarina, creo, de Noruega. Un anciano que se encuentra a un joven, pues teniendo un día de pesca normal en este lugar de Noruega, y le cuenta una historia muy extraña que vivió él cuando era joven, o más joven, ¿no?
le dice como cuando tenía tu edad más o menos, ¿no? Entonces resulta que él cuenta que estaba pescando con sus 2 hermanos, eran 3 en total, y de repente fue arrastrado por un remolino a una corriente submarina de esa zona, ¿no? Del océano. Y bueno, resulta que sus hermanos van falleciendo porque el remolino se los lleva y él se le ocurre una idea para sobrevivir. Creo que no me gustó tanto el cuento porque la verdad me costó entenderlo. De hecho, no entendí muy bien cómo es que sobrevivió, pero sobrevivió al final. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Porque encontró la manera, o sea, observando unos objetos que habían allá, él logró entender cuál era la dirección que llevaba el remolino, entonces se metió allí para que el mismo remolino lo sacara a la superficie. Así es que entendí que se salvó. Entonces, cuando logró salir, a pesar de que sobrevivió, empezó a envejecer mucho más rápido de lo normal, dándonos a entender que en ese remolino pues sucedía algo en el tiempo también. Y es muy curioso porque le dice al joven que a pesar de que lo vea anciano, él es mucho más joven de lo que aparenta ser, ¿no? A raíz de esa experiencia que tuvo en el Maelstrom. Yo le doy 3 estrellas de 5. El siguiente cuento también es un cuento un poco extraño dentro de la narrativa de Poe, porque es un cuento histórico, por decirlo así, o sea, tiene elementos históricos dentro de él, no es pura fantasía. Se llama El Pozo y el Péndulo, fue publicado en 1842 con 32 años por parte de Edgar Allan Poe. Es un cuento narrativamente hermoso. El narrador nos dice que está condenado a muerte y solamente está esperando pues que la muerte lo alcance. Lo han puesto en un pozo donde hay un péndulo que él lo ve desde arriba, cómo va descendiendo hacia él. Este péndulo lo va a aplastar o lo va a acuchillar para que él fallezca. Sin embargo, él logra como moverse lo suficiente para que el péndulo no lo alcance. Se salva del péndulo, pero al mismo tiempo comienza a ver cómo las paredes del pozo se van cerrando. Esa parte es muy desesperante, la narración, para aplastarlo, para acabar con él. Pero en el último instante, cuando él ya iba a fallecer o ya no tenía escapatoria, resulta que llegan los franceses, porque esto está pasando en España y ya lo tienen encarcelado por la Inquisición. Llegan los franceses y justo abolen, ¿cómo se dice? Abolicionan. Abuelen, ¿cómo se dice? ¿Cómo se conjuga el verbo abolir? Mandan a abolir la Inquisición y lo sacan al del pozo. Entonces al final no se muere. Pero bueno, está un poco rara esa parte. Pero como les digo, narrativamente es un cuento muy bello. Yo le doy 4.5 de 5 estrellas. Después tenemos mi cuento favorito, se llama Enterrado Vivo. Lo publicó en el 1844 con 35 años. Es un cuento muy particular que comienza en un formato de ensayo. El narrador nos va a mostrar distintos casos documentados según la narrativa, de personas que han sido enterradas vivas. Y toda esta antesala es para decirnos que él personalmente tiene un terrible miedo a ser enterrado vivo, porque él sufre de una enfermedad que se llama catalepsia, en la cual por momentos es como que él sufre una especie de desmayos, en las cuales incluso su corazón ya no se siente latir. Entonces él tiene miedo de que alguien, pensando que está muerto, pues lo entierre y luego él despierte y no tenga forma de escapar. A mí en particular me pasó algo leyendo ese cuento, porque mientras yo lo leía, yo sentía el miedo, un miedo que nunca había pensado de ser enterrada viva, pero es como que nuevo miedo desbloqueado. Bueno, este cuento me lo desbloqueó y yo me puse a pensar qué podría hacer en caso de que me pasara algo así, y se me ocurrió, dije, bueno, sería amarrarme algo, por ejemplo en la muñeca, una campanita que dé hasta la parte de afuera. Entonces si despierto, como que muevo y suena la campanita y sigo leyendo el cuento, y resulta que el autor, el narrador, nos dice, para prevenir eso, él había pedido a sus amigos que lo entierren con comida, con agua suficiente y con una campanita, o sea, lo mismo que yo había pensado, ¿no? Entonces fue como, ay, estamos conectados. Y bueno, y resulta que el narrador nos dice que en una ocasión se despertó y estaba enterrado vivo, y entonces intentó mover la campanita, está buscando su agua y se da cuenta de que no hay nada y comienza a sentir mucho pánico, porque pues finalmente se había cumplido su miedo, ¿no? Entonces empieza a golpear la caja hasta que al final logra salir de ella, logra romper la caja y se da cuenta de que no está en un cementerio, sino que está en un barco. Y de ahí se acuerda, porque cuando sufren la catalepsia como que
no se acuerdan de lo que estaba pasando. Se acuerda en ese momento de que estaba en un viaje en un barco y parece ser que empezó a haber turbulencia y para protegerlos los habían metido en esas cajas y él había pensado que lo habían enterrado vivo. Pero curiosamente, él dice que después de sufrir esa experiencia, él deja de tener miedo porque dice, bueno, ya lo sentí y ya sé lo que se va a sentir en el caso de que me pase esto. Entonces dice, bueno, pues ya no tengo más nada que temer y curiosamente con eso se le cura la catalepsia. Cosas, ¿no? A eso yo le doy 5 estrellas de 5. Me pareció divertido, ensayístico, perturbador, tiene todo lo de un cuento de terror. Luego tenemos otro cuento también bastante interesante que se llama La caja oblonga. Esto lo publicó igual en el mismo año, en 1844, con 35 años. La caja oblonga nos sitúa en un viaje en un barco. El narrador en este viaje se encuentra con un viejo amigo de la universidad que se llamaba Cornelius Wyatt, creo que se pronuncia. Él está viajando con su esposa y una criada, me parece, pero a él le llama la atención que han rentado o pedido 2 habitaciones. Y a pesar de que en la habitación 1 está él con su esposa y la criada o los criados, creo que eran varios, él no entiende por qué están llevando una segunda habitación donde solamente se guarda una caja grande, ¿no? Entonces él empieza a suponer porque de repente en las noches ve que sale la mujer y se va al otro cuarto, o de repente sale el hombre y se va al otro cuarto, y todo el cuento trata acerca de cómo el hombre comienza a pensar por qué está pasando eso. No sé, como la típica persona que empieza a tratar de encontrar las piezas para armar un buen chisme. Bueno, algo así, ¿no? Algo así vemos en este cuento. Pero al final resulta que se descubre la verdad y la verdad es la más perturbadora, la que nunca se le hubiera ocurrido al narrador. Resulta que la esposa durante el viaje había fallecido y esa caja que llevaban era el cadáver. Y la mujer que parecía que era la esposa, en realidad era como una actriz, estaba haciéndose pasar por la esposa porque no querían tener problemas con los demás tripulantes, que obviamente no iban a querer viajar con un cuerpo, ¿no? Entonces, pues, al final el chisme era mucho mejor de lo que el narrador pensaba. A este cuento yo le doy 4.5 estrellas de 5. Luego el siguiente cuento es El misterio de Mary Rodgett, publicado en 1842, cuando Edgar Allan Poe tenía 33 años. Este cuento sigue la investigación de August Dupin, uno de los investigadores clásicos de la literatura de Edgar Allan Poe, al cual inauguró en Los crímenes de la calle Morgue, que lo leímos en este video de acá. August Dupin, a raíz de distintos boletines de diferentes periódicos, revistas, empieza a tratar de analizar el caso de Mary Rodgett, que este fue un caso real de Nueva York, de un asesinato de una chica que se llamaba María Cecilia Rogers. En Nueva York pasó un caso de un crimen que nunca se resolvió. Entonces, al final, August Dupin sugiere que Mary Rodgett se había escapado una vez con un hombre y la segunda vez que se escapó con el mismo hombre la aniquiló, acabó con su vida y luego llevó el cuerpo a otra parte. Por eso las pertenencias de Mary y el cuerpo habían aparecido en 2 lugares distintos. No es el mejor cuento del mundo, pero como experimento, digamos, tratando de resolver un caso real, creo que fue interesante. Yo le doy 3 estrellas de 5. Los siguientes 2 cuentos que aparecen en el libro es Los crímenes de la calle Morgue, de 1841, y El escarabajo de oro, de 1843. Estos no hace falta que los narre porque ya se los había narrado en este video de acá. Simplemente, si no lo han visto, cuando terminen este video, vayan a ver ese, ¿sí? En el que también hablo más de la vida de Edgar Allan Poe. El siguiente cuento que nos presenta narraciones extraordinarias es La verdad en el caso de Mr. Valdemar, de 1845, cuando Edgar Allan Poe tenía entre 36 y 37 años, lo publicó. El narrador nos cuenta su experiencia hipnotizando a un hombre que se llama Mr. Valdemar, quien estaba a punto de morir. Como estaba a punto de morir, decide aceptar un tratamiento experimental que estaba ofreciéndole este narrador, que era hipnotizarlo. Él pensaba que a través de la hipnosis podía detener
el proceso de fallecimiento. Así es como lo logra mantener entre la vida y la muerte. Meses después lo intenta despertar, pero el cuerpo, con los ojos cerrados siempre, ruega no volver a la vida y le anuncia que todo este tiempo ha estado sufriendo, como que el cuerpo quería fallecer, pero al tenerlo así obligado, pues no moría. De repente, en medio de este diálogo que tiene este cuerpo, este cadáver, le grita al hipnotizador: estoy muerto, y en ese momento se da cuenta de que el cuerpo se estaba pudriendo, como que si todo este tiempo el cuerpo en realidad siempre estuvo muerto, la persona, o esa es como la sensación que deja la narración al final. Yo le doy una calificación de 3 estrellas de 5. La última obra presentada aquí se llama El Cuervo, y El Cuervo es un poema, pero lo que se conoce como un poema narrativo, porque a pesar de que está en versos, está contando una historia. Es la primera vez que leo un poema de Edgar Allan Poe y me alegra que haya sido este. Es un poema hermoso, si tienen la oportunidad pueden leerlo. Y en inglés, esta fue la obra que leí en inglés. En inglés tiene un sonido muy bonito, o sea, suena muy bello el poema en su idioma original. El hablante lírico de este poema nos dice que está leyendo un libro junto a su ventana mientras intenta olvidar a su amada, a la que ha perdido. Su amada se llama Leonor. No sabemos qué le pasó a Leonor, pero el caso es que la perdió. En ese momento, en su ventana empiezan a golpear y él se da cuenta de que es un cuervo totalmente negro. El cuervo es muy extraño porque está allí y mientras él va reflexionando, ¿no?, de manera lírica, preguntándose por su amada Leonor, etc., el cuervo solamente dice una palabra que es nevermore, que en español sería nunca más. Y pues al final el hablante lírico lo interpreta como que el cuervo es el anuncio de que él nunca más volverá a ver a su amada. Aunque bueno, el poema puede tener múltiples interpretaciones, esta fue la mía. El poema, como les digo, me gustó mucho. En español es muy bonito, pero en inglés su sonido es también aún más bonito, ¿no? Entonces por eso yo le doy 5 estrellas de 5. Y pues bueno, viajeros del lenguaje, ya más o menos ya les conté más acerca de la obra de Edgar Allan Poe. La verdad es que se ha convertido en uno de mis autores favoritos para leer en un día lluvioso. Es un autor muy elegante y a la vez también narrándonos cosas súper atroces, algunas de ellas. Mis obras favoritas fueron El Cuervo, fue también Enterrado Vivo, ese me gustó mucho, y La Máscara de la Muerte Roja y El Gato Negro. Esos son mis cuentos favoritos que se los recomiendo. Bueno, mis obras favoritas, porque El Cuervo es un poema, pero se los recomiendo profundamente como para empezar a conocer la obra de Edgar Allan Poe, ¿no? Son como bastante livianitos y también interesantes y más fáciles de leer que quizá Los Crímenes de la Calle Morgue, que son más páginas, o El Escarabajo de Oro, que la mitad del cuento son como puras hipótesis y es como un poco cansado de leer, ¿no? Creo que estos cuentos que les he dicho al final son mucho más sencillos para adentrarse al mundo de Edgar Allan Poe. Y pues bueno, viajeros del lenguaje, cuéntenme, ¿se han animado a conocer la obra de Edgar Allan Poe? ¿Cuál sería el primer cuento que ustedes leerían? ¿Cuál han leído últimamente o alguna vez en sus vidas? Cuéntenme también qué otros autores de misterio les gustan. Y sin más por el momento, no se olviden de dejar su like, comentar, suscribirse, compartir, porque nosotros nos estaremos viendo muy pronto para una reseña del libro diferente. ¡Chao!